quieres que seamos, Señor. Ayúdanos a transformarnos a la imagen de quien nos creó, o sea, tú, Señor Dios, que por medio de tu Hijo nos has dado salvación, Señor. Dios nuestro, gracias por todas las cosas. Ayúdanos y guárdanos con bien, protégenos y, Señor, te rogamos, permitas que pronto podamos volver a glorificar tu nombre, adorarte, Señor, como iglesia, así como tú lo designaste, Señor, y podamos estar juntos en tu presencia, Señor. Gracias por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora Caleb nos va con el verso bíblico. Ya, Caleb. ¿Cuál era? Acierto. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 10. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y él enderezará sus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos de tus graneros con abundancia, y tus lugares rebosarán de mosto. Gracias, Caleb. A ver, hermanito René, el auditorio es suyo. Mire a ver si ya tiene audio. Muy bien. Le voy a abrir el audio al hermano Jaime Antonio para que él te lea los versos bíblicos. Muy bien, correcto. El tema, amados hermanos, en esta hora de la tarde del día de hoy es el arrepentimiento. El arrepentimiento está dentro de los pasos del plan de salvación que nosotros como predicadores llevamos a predicarle al mundo perdido. El arrepentimiento está no solamente para el mundo perdido, para el inconverso, sino que también para la persona que se ha ido de la iglesia. El arrepentimiento tiene que ver con el cambio de mente, con el cambio de carácter, con el cambio que Dios quiere para toda persona. Porque este es el plan que Dios ha dejado. Como notamos, desde la antigüedad, nosotros notamos en el libro de Génesis que Dios dijo que si esta gente cambiaba, no iba a descender diluvio, no iba a desaparecer a esas naciones. Entonces, bien, el arrepentimiento es el que Dios demanda hoy desde antiguas generaciones hasta el día del juicio final, para que no se pierda. Segunda de Pedro 3:9 dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando habla de todos, se refiere a todo el ser humano, tanto el que se ha ido de la iglesia, el que se ha apartado de la iglesia, al que no ha tenido comunión con Cristo y con sus hermanos, como también al mismo tiempo con la persona inconversa. Notamos lo que hace el pecado, los resultados del pecado, los efectos del pecado. No podemos lograr una comprensión adecuada de lo que es el arrepentimiento sin entender primero lo que el pecado hace a la persona de Dios. Entonces, así como el pecado es una acción directa contra Dios, el arrepentimiento debe dirigirse directamente hacia Dios. Notamos lo que hace el pecado. Entonces, ¿qué es el pecado contra la persona de Dios? Vamos a la cita bíblica de Isaías 43:24. Isaías capítulo 43, versículo 24. El pecado insulta a Dios. Ese es uno de los primeros parámetros que notamos en la Escritura, de que el pecado insulta a Dios. Y por ello la persona es rea de condenación, es rea de juicio. Adelante, hermano. Isaías 43:24.
Amén. Dice así. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Amén. Como podemos notar, Dios no se agradó con los sacrificios que el pueblo le daba. Sin embargo, le fatiga con los pecados, le insulta a Dios con los pecados. Dios no acepta un sacrificio si no va acompañado del arrepentimiento. Dios no acepta una adoración si no va acompañada del arrepentimiento, del cambio interno, de ese cambio que Él espera. Ahora vamos a ver paralelo a 2 Samuel 11:27. Texto paralelo, 2 Samuel 11:27. Dios está anunciando allí a través del profeta Isaías al pueblo de Israel que los sacrificios que ellos hacían no le eran suficientes. Sin embargo, lo contrario era que le insultaban a él. Ahora vemos lo que nos dice 2 Samuel 11:27. Tengo problemas con el audio siempre aquí, hermano. Déjelo abierto, no lo cierre. Ahí, por favor, lea, hermano. Sí. 11, 27. 11:27. 27. Sí. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Muy bien. Ahora notamos, el rey David, con este tipo de pecado, no agrada a Dios. Sin embargo, Dios se molesta y dice que lo había desagradado, porque el pecado desagrada a Dios, insulta a Dios, ofende a Dios. Entonces, como podemos notar, también el pecado contrista a Dios. El libro de Génesis, capítulo 6, versículo 6, que ya para muchos es notorio, dice lo siguiente. Génesis, capítulo 6, versículo 6. ¿Cómo dijo, hermano? Génesis, capítulo 6, versículo 6. 6:6. Sí. Dice así. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ahora notamos, punto número 1, el pecado insulta a Dios. Punto número 2, el pecado contrista a Dios. Y ahora vemos que el hombre, una vez que él lo hace para que le sirva, para que le adore, para que le honre en espíritu y en verdad y con sus bienes, en vista de adorarle, él lo insulta, él lo entristece. Pero también el pecado avergüenza a Dios. Vamos a ver lo que nos dice ahora Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 11. Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 11. Hebreos. Sí, capítulo 12, versículos 5 al 11. Amén. Nos dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Porque, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Muy bien. Hasta el 12 me dijo. Hasta el 11. Correcto. Amén. Entonces vemos aquí la corrección, vemos la disciplina que Dios demanda. Y pone el ejemplo de manifiesto a los padres de estos hermanos en los que en el momento el escritor de los Hebreos está escribiendo. Y dice, teníamos a nuestros padres que nos disciplinaban, nos corregían y les obedecíamos. ¿Cuánto más nosotros no vamos a obedecer al Padre de los Espíritus y viviremos? Si estos que por un tiempo corto, por un tiempo efímero, por un tiempo pasajero, nos disciplinaban y le obedecíamos, ¿cuánto más vamos a recibir la disciplina de Dios, la cual es para la eternidad, es permanente, es para siempre? Vamos a ver un pasaje más paralelo a Hebreos, es Proverbio 29:15. Proverbio capítulo 29, versículo 15. Amén. 29, versículo 15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Muy bien, gracias hermano. Entonces ahora notamos dos razones que van de la mano. Número uno, está hablando aquí de la corrección del hijo biológico, del hijo físico de un hogar. ¿Cuántos hijos que han sido, que le han dado larga a los padres, que le han permitido todo tipo de gustos, pero no ha habido en ellos disciplina, ahora avergüenzan al padre, avergüenzan a la madre? Lo mismo pasa con el miembro de la iglesia, el que el predicador deja pasar cualquier indisciplina, cualquier tipo de pecado que cometa. Avergüenza al predicador, avergüenza a la iglesia, avergüenza a Dios. Y de esto estamos seguros de que la corrección es importante, tanto como ya vimos en las dos partes, en la parte física en el hogar, pero también en la parte espiritual, según lo demuestran estos dos pasajes paralelos. Ahora notamos lo siguiente, un asunto de corazón. El corazón humano al corazón de Dios. En el corazón humano notamos el arrepentimiento sucede en el corazón humano. La misma sucede desde donde el pecado brotó. El corazón de los pecados sucede en el corazón. Dios, repito, el perdón de los pecados sucede en el corazón de Dios, hacia donde directamente el pecado se dirigió. El pecado insulta, contrista y avergüenza a Dios, como ya lo notamos en los primeros pasajes bíblicos. El arrepentimiento, el mandamiento difícil para algunas personas. Porque es difícil de abandonar un pecado, porque es difícil de cambiar, de pensar y de vivir. Pero no estoy diciendo que es imposible, es difícil. Lo difícil se logra con ahínco, con esmero, con dedicación, con firmeza, con un paso firme. Pero lo imposible se intenta. Vamos a notar, el creer no es difícil, el ateo intelectual es raro. Juan 12:42, el apóstol Juan dice de la siguiente manera, el Evangelio de Juan. Amén, hermano. 12:42.
Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Muy bien. Ahora notamos que muchos de los gobernantes del tiempo de Jesús, muchos, es decir, una cantidad grande en número, creyeron en Cristo, pero no le confesaban. Entonces, el creer, así como el arrepentimiento es parte del plan de salvación, sí. Oír el evangelio, creerlo, arrepentirse, confesar, más bautismo. Y el último paso, perseverar, porque si se bautiza y no persevera, de nada sirve. Entonces, vemos inmediatamente después del arrepentimiento el creer. Estos no solamente creyeron, sino que dice que muchos creyeron en él. Pero la pregunta es, Santiago 2:19, ¿qué dice? Paralelo a esto, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué demás hace entonces la persona que cree en Cristo en comparación con los demonios? Nada. ¿Qué más hace el que solamente cree en comparación con los demonios? No hace más. El solamente creer no es suficiente. Ahora notamos, la confesión de fe no es difícil. Jesús reclama, él hace un reclamo aquí, y lo voy a decir así verbalmente. Lucas 6:46, aquí hace un reclamo, hace un llamado, una pregunta retórica. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? A esas cantidades de personas que creían en los tiempos de Jesús, él le dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor? ¿Por qué solamente creen, pero no hacen lo que yo digo? Pero también hoy en el tiempo presente, él está diciendo lo mismo y hace el mismo llamado para millones de personas que solamente dicen creer en él. Yo no hago males, yo no ofendo a nadie, yo no practico el pecado, yo no voy a ninguna iglesia, pero yo hago el bien. Pasa alguien con hambre, yo le doy de comer, yo le doy de beber, y cuando tengo y puedo, le doy hasta su dinerito al que necesita. Pero solamente cree y hasta allí. Entonces Jesús está diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Ahora, paralelo a Mateo 7:21, Jesús no deja en duda a nadie del tiempo presente, tampoco en el futuro. En el presente de los discípulos y en el presente nuestro y en el futuro. Cuando dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora vemos que tanto para el que cree como para el que ora y aún para el que predica en el nombre de Cristo, hay buenas razones. Versículo 22. En aquel día me dirán, dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y quiénes son los que echan fuera demonios? Los religiosos. En tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Quiénes hacen muchos milagros en el nombre de Cristo? Los religiosos. El hombre religioso. ¿Y qué termina diciendo él? Apartado de mí no los conozco. Maldito el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué notamos aquí? Porque solamente se habían acomodado a hacer lo que les convenía a ellos y no la voluntad del Padre. Ahora, el bautismo no es difícil. El bautismo no es difícil. Veamos lo que dice Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 3 y verso 7. Aún Lucas lo mismo lo identifica en el 7:30 cuando dice, pero dice los fariseos desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ellos desecharon los designios de Dios, los propósitos de Dios, los mandamientos de Dios, la orden de Dios, la autoridad misma que había recibido Cristo de Dios, habían desechado. ¿Qué nos dice ahora Mateo 7:3? Mateo 7:3. Yo tenía el 3:7, perdón. Sí, 3:7. Ah, el 3:7, entonces, sí. Correcto. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Muy bien. Solo el 7. Es correcto. Vemos que llegan los fariseos y los saduceos al bautismo
y él le dice generación de víboras. Aquí solamente dos utilizan ese lenguaje. Juan el Bautista y Jesucristo. Generación de víboras. Solo ellos los dos utilizan ese lenguaje. Después nosotros no lo podemos utilizar en este tiempo. Pero sí ellos los dos utilizan ese lenguaje. Generación de víboras. ¿Y quiénes eran los fariseos y quiénes eran los saduceos? Eran dos religiones opuestas. Los fariseos decían que existían ángeles, que ellos creían que hay espíritu y hay resurrección de muertos. Sin embargo, los saduceos negaban que no había ángeles, que no había espíritu y que no había resurrección de muertos. Estos, por un tiempo, llegaron a hacerle una pregunta a Jesús y le dijeron: Maestro, ¿con qué autoridad hace estas cosas? Jesús también les hizo una pregunta a ellos y les dijo: yo les contestaré su pregunta, pero si ustedes me contestan la mía primero. ¿Con qué autoridad hacía Juan el Bautista? ¿Era del cielo o de los hombres lo que él hacía? Se apartaron y llegaron a un consenso y dijeron: si decimos que era del cielo, va a decir, entonces, ¿por qué ustedes no le creyeron? Y si decimos que es de los hombres, aquí tenemos al pueblo y nos va a apedrear el pueblo. Entonces, la única determinación es llegar a un acuerdo de decirle a él: no sabemos con qué autoridad era, si era del cielo o de los hombres. Entonces Jesús también les dijo: ni yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Ellos hacían preguntas capciosas para acusarle, no para aprender. Ahora, notamos, el arrepentimiento es el mandamiento realmente difícil. Veamos lo que dice Mateo 11:20 al 22. Mateo 11:20 al 22. Amén. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Hasta el Muy cuánto bien. me dijo? Hasta el 22. Sí, por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Muy bien. Entonces, no era para estas ciudades difícil el arrepentimiento. Sin embargo, ellos habían tirado por la borda el mandamiento del arrepentimiento, el no arrepentirse. Ahora notamos, es difícil, el mandamiento del arrepentimiento es difícil. Muchos piensan que el tiempo lo cura todo, así dicen. Todo lo soluciona, pero el tiempo no elimina el pecado. Lo cierto es que el tiempo no elimina el pecado. Sin arrepentimiento no queda más que la destrucción. Jesús lo explicó en Lucas, que es un texto evangelístico y muy conocido por todos. Lucas 13, del 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pone los ejemplos de la torre que cayó en Siloé. Pone el ejemplo de estos que los mató. Y me gustaría, hermano, que le dé lectura, por favor, el 13, 1 al 5. Pone de manifiesto Amén. este ejemplo para las generaciones presentes de él y las futuras nuestras. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén?
os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Muy bien. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia referente al arrepentimiento? Aquí acaba de dar la respuesta. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cuando habla del todo, se refiere tanto a la parte inconversa como la parte conversa que ha fallado, que ha quebrantado el mandamiento del Señor. Me encanta las exposiciones, las lecciones que presenta el hermano Larry White, y en San Salvador tiene unos lindos programas. Ese programa se llama ¿Qué dice la Biblia? Y aún distribuye libros, literatura de muchos diversos temas. Hubo un tiempo allá por los años 87, 88, 89, aquí en la costa de Nicaragua, tuve un programa radial traducido sí al misquito, con el mismo lenguaje, solamente que la traducción en el idioma misquito. Bible ba dia wisa. ¿Qué dice la Biblia? Así se llamaba el programa. ¿Qué dice la Biblia? En el idioma español, ¿qué dice la Biblia? En el misquito, Bible ba dia wisa. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Notamos que es condicionado la salvación. La salvación no es negociable. No es si yo quiero, si puedo, que me dé una tregua. No existe tregua. No existe condiciones aparte de lo que Dios ya tiene establecido. El hombre quiere hacer sus propias leyes, quiere hacer su propio mandamiento. Y por esto es que ha fallado. Cuando la torre de Babel, Dios ya tenía su plan. Ellos quisieron ir al cielo por propios medios. Dios les trastornó el idioma. Cuando Noé se burlaban más bien cuando construía el arca, cuando Dios les dio las medidas exactas y el tipo de madera que tenía que hacer el arca, ellos se burlaban más bien. Y este hombre está loco porque está haciendo un barco aquí en medio de lo seco. Siquiera lo hiciera a ras del mar, pues le serviría para sacar pescado. Pero aquí lo está haciendo en medio de la tierra seca y se burlaban. Entonces lo mismo pasa ahora. Hay millones de inconversos que se burlan de los predicadores, se burlan de los cristianos y están en el mismo afán. El mismo Jesús dijo que en el día del juicio lo mismo va a hacer. La gente va a estar casándose, dándose en casamiento. Pero Él no cambia el rumbo. No cambia el propósito. Es el mismo. El hombre es el que no quiere cambiar. Se dice de una torre que había en cierto puerto que anunciaba a todos los barcos, cambie su rumbo a tantos nudos, a tantos grados, y entre más se acercaba el barco, seguía anunciando a aquella torre de control, cambie su rumbo a tantos nudos, a tantos grados, porque si él se dirigía siempre recto, pues iba a impactar, allí iba a hacer desastre en el mar, se iban a matar todos los que iban a bordo. Entonces, ese mismo anuncio está ahorita latente. Dios está anunciando a través de los predicadores, por medio de la Biblia, está anunciando de que cambie la persona, que el cambio es el arrepentimiento. Pero el hombre sigue en sus mismos afanes por lograr acaparar más riquezas, más conocimientos, más intelecto, pero más de la salvación y más de Cristo, más del arrepentimiento, más contristado delante de Dios no quiere. Pero entonces dice Lucas, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y pone el ejemplo de la torre de Siloé que mató a aquellos que le había caído a ellos. Y ya vemos que la muerte es separación. Hay dos tipos de muerte. La separación del cuerpo es una separación, que se separa el espíritu del cuerpo. Y la muerte segunda que habla Apocalipsis es la separación eterna de la presencia de Dios, de los santos, de los ángeles, de los cristianos, para siempre en el olvido, en el lugar de tormento eterno. Aunque el testigo de Jehová le quiera decir a ustedes que no existe tormento, que no existe condenación, sí existe, porque la Biblia sí lo dice y lo afirma. Ahora notamos, después de resucitado Jesucristo, el primer pasaje que él les ordena
que hablen desde Jerusalén es el arrepentimiento, el primer mandamiento. Lucas 24:47, hermano. Lucas 24:47. El arrepentimiento es imprescindible para el perdón de los pecados. El arrepentimiento es tan necesario como es necesario el alimento para el cuerpo, para que no baje las defensas. Es tan necesario el arrepentimiento, como es necesario el combustible en el vehículo, porque de lo contrario no va a caminar el vehículo. Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Este es lo que se ha puesto en marcha desde el Pentecostés, que se empezó en Jerusalén, y hoy, el 1:22 al 23, dice el apóstol, el cual hemos predicado, dice, bajo el cielo, en todas las naciones. Ellos cumplieron. Quiero que me lea Hechos 3:19, paralelo a este. Ahora, la imagen que nos da el apóstol aquí, después de Pentecostés. (3:19) Dice: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Tiempo de refrigerio quiere decir tiempo de paz, tiempo de consuelo, tiempo de descanso, porque el hombre que ha estado enemistado con Dios, ha estado enemigo de Dios, y ahora Él quiere traerlo a la paz con Él, al tiempo de descanso y de consuelo. Pero quiere que esté no solamente arrepentido, sino convertido. Las dos cosas son importantes, arrepentimiento y convertimiento. Convertido, que dé frutos, que dé fruto digno de arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento que Dios manda en su requerimiento legal por el delito cometido. El arrepentimiento es un mandamiento, es obligatorio arrepentirse. Hechos 17:30 y 31 dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un pasaje que está dentro del plan de salvación, por cual dice: ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que designó, dice, resucitándolo de entre los muertos, es decir, por medio de Jesucristo. Ahora notamos, Cristo hoy está como abogado, esperando que venga el arrepentimiento de toda persona, pero el juicio final no es abogado, ahora será el juez, para salvar al que está preparado y para condenar al que no sea preparado. Ahora notamos, ¿por qué es el arrepentimiento? Es la pregunta. Conceptos populares. Número 1, reconocer el pecado. 2, admitir el pecado. 3, cambiar de conducta y de intenciones. Esto significa cambiar de pensar y de vivir. Número 4, cambiar de creencia. Número 5, cambiar de emociones. Y número 6, confesar el pecado. Esto abarca, como vuelvo y repito, tanto para el mundo inconverso como para el cristiano que se ha ido en la iglesia, que ha roto la comunión con Cristo y con la iglesia. El arrepentimiento no es solamente reconocer el pecado, reconocer la culpabilidad. Dice, voy a leer aquí textualmente lo que dice Hechos 24:25, cuando la exposición del apóstol Pablo a Félix. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. No hay ningún pasaje bíblico en todo el resto del libro de los Hechos de los Apóstoles. No hay ni texto remoto ni el contexto general de que este Félix se haya salvado, que haya tenido oportunidad para volver a llamar a Pablo y que le predicara a Pablo y que se convirtiera. No existe. Solo existe
la excusa similar, igual o parecido a Félix en muchas personas al día de hoy, diciendo que es lindo el mensaje que usted trae, amado hermano, hermana. Oportunidad le vuelvo a recibir en casa o le llamo, deme su numerito, por favor. Y con eso ellos cierran la puerta de esa manera. Son sagaces, igual que Félix. Dice el texto, repito, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, que cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahora, el apóstol Pablo a los romanos, en Romanos 1:32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte. Dice, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Entonces, vemos que estos, en sus corazones, no está el arrepentirse, no está el cambiar para ellos. Ahora, el salmista David, en uno de sus salmos, en el Salmo 32:3, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué quiso dar a entender aquí el salmista? Mientras él no se arrepintió de sus pecados, guardó silencio, él sintió que sus huesos se envejecieron al gemir todo el día. Él pasó triste todo el día, pero solamente la tristeza por estar triste no es arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento no es solamente admitir el pecado, sentirse pecador, como ya vimos los pasajes anteriores. Entonces, según Mateo 27:3 y 4, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. No era arrepentimiento y convertimiento el que tenía, como lo demanda Hechos 3:19, arrepentido y convertido, lo que tenía aquí Judas, sino que era un remordimiento únicamente. Solamente sintió remordimiento y por ello devolvió las 30 piezas de plata, según aquí lo da a entender la Biblia de las Américas. El arrepentimiento no es solamente cambiar de conducta y de intenciones. Según Hechos 21:32, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. ¿Estaban arrepentidos? No. ¿Qué haré de ti, Efraín? Dice Oseas capítulo 6, versículo 4. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Pone una imagen aquí el profeta, el cual, al dar la palabra de Dios, anuncia la rebelión para Judá y para Efraín, para ambas tribus. Sin embargo, él habla que la piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. La piedad de estos moradores era corta, no era estable, no era permanente. Se deshacía, así como la vida misma se deshace en nosotros al no estar arrepentidos, según Santiago capítulo 4, versículos 13 y 14. Vamos ahora, dice lo que decir, hoy y mañana iremos a tal ciudad, trabajaremos, ganaderemos, y haremos esto o lo otro. Cuando no sabéis, dice que vuestra vida, ciertamente vuestra vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece, luego se desvanece. Entonces, la piedad de ambos lugares, tanto de Judá como de Efraín, era igual, era efímera. El arrepentimiento no es solamente cambiar de creencia. Según
el Evangelio de Juan 12, 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Dentro de ellos podemos notar nosotros un principal de los judíos que llega de noche a Jesús, ya como es notorio ya de todos nosotros. Según Juan 3, del 1 al 5, Nicodemo. Y le dice, ¿qué puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Jesús le dice, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Nicodemo creía que era humanamente entrar al seno de su madre y nacer de nuevo. Jesús le dice, si te digo palabras terrenales no las crees, pero ¿cómo vas a entender las espirituales? Sin embargo, este hombre, ¿por qué llega de noche? Porque él era un alto intelecto preparado. Y este preparado le da temor llegar a donde alguien, porque para la nación de Israel, Jesucristo no tenía tanta preparación, no tenía tanta educación como aquellos grandes rabinos. Y por eso él llega de noche, para que no lo detecten, que llegue a consultar, a consultarle a él. Entonces, en ese mismo tiempo, muchos de los gobernantes creyeron en Cristo, pero por causa de los fariseos, aquellos mismos que se presentaban de Jesús a hacerle preguntas capciosas, no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. No querían ser expulsados. Y por lo tanto, vemos que ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Pablo, esto es lo que menciona en Gálatas 1:10, cuando dice, o busco ahora el favor de Dios o el de los hombres. Si tuviera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esto es lo que pasó entonces con mucha de esta gente principales. El arrepentimiento no es cambiar de emociones. Mientras leemos Esdras 10:1, dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. Lloraba el pueblo amargamente. La pregunta ¿es sinónimo de arrepentimiento llorar? No. El arrepentimiento no es solamente cambiar de emociones. El arrepentimiento no es llorar por la culpa. Mientras Esdras estaba orando, esta multitud llegó a llorar, tanto hombres como mujeres y niños, dice Esdras, capítulo 10, versículo 1. Ahora, arrepentimiento no es solamente confesar el pecado. Vamos a ir ahora a 1 Samuel 15:24. El arrepentimiento no es solamente confesar el pecado. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. ¿Está confesando el pecado Saúl? Sí. Pero la pregunta es, ¿está arrepentido? No, porque solo confesar el pecado no es arrepentimiento. Como ya pudimos notar nosotros, todos los que estamos familiarizados con la Escritura y mayormente en este pasaje, vemos que la misión que le da en el capítulo 15, desde el 1 al 20, Samuel a rey Saúl, es que vaya a matar a todos los enemigos a la ciudad, incluyendo el rey, animales, personas, todo lo que tiene vida. Y para remate, trae con vida al rey y trae lo mejor del ganado. Y le pregunta Samuel, ¿cumpliste la orden? Sí, le dice. ¿Pero qué es ese balido de vacas que escucho ahí y de ovejas? Es que el pueblo le dice, perdonó, le dice la vida y trajo lo mejor del ganado para ofrecerlo en sacrificio a Dios, en ofrenda a Dios. Y en medio de ese ganado traían también vivo al rey. Entonces Samuel le dice, como pecado de adivinación es la rebelión, también dice, como vos has desechado
el mandamiento de Jehová, también Jehová te ha desechado como rey de Israel. Por lo tanto, ya no vas a ser rey de Israel, ya ahorita mismo ya no sos rey. Entonces, cuando él confiesa el pecado y él dice, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Pero eso no lo hace cambiar con confesar. Eso no es arrepentimiento, es remordimiento nada más. Ahora, en el 24:16 de Primera de Samuel, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró. ¿Es cambiar, es arrepentirse que llore una persona? No, no es arrepentimiento llorar por la culpa. No es arrepentimiento. Ahora, en 1 Samuel, capítulo 26, versículo 21, entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío, David, que ningún mal te haré más. Porque Saúl perseguía a David para matarlo. Sin embargo, ¿estaba arrepentido Saúl? No, no estaba arrepentido. Solo era un remordimiento que tenía nada más. Ahora, entonces, la pregunta es, entonces, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es producido por la tristeza que es según Dios, porque el pecado es contra Dios. El arrepentimiento es un cambio de mente hacia Dios que resulta en una vida enmendada, corregida, una vida ordenada y santa. Esto es el resultado del arrepentimiento. Lo que el arrepentimiento es un cambio de mente que resulta en una vida enmendada, corregida. Según Mateo 21, 28 al 31. Quiero que me lea, por favor, amado hermano, Mateo 21, 28 al 31. Mientras le doy lectura a Lucas 3, 7 y 8. Y decía la multitud que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Allí está la respuesta entonces. Al hacer frutos dignos de arrepentimiento, esto es arrepentimiento, los frutos como resultado de que la persona ha cambiado, que está cambiando, que cambió. Este es el arrepentimiento, los frutos. Mateo 21, 28 al 31. Pero ¿qué os parece? Dice, un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera. Respondiendo él, dijo, sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Amén. Ahí vemos qué es arrepentimiento, ilustrado en la Sagrada Escritura. ¿Qué dice la Biblia? Es dar los frutos como resultado del arrepentimiento. Dar los frutos no es llorar, no es entristecerse, sino que es cambiar y dar los frutos. El arrepentimiento es producido por la tristeza, haber ofendido e insultado a Dios. Según de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahí vemos entonces la parte positiva y negativa. La parte positiva del arrepentimiento de Dios es para salvación. Pero el arrepentimiento del mundo produce la muerte. Notamos también, una vez que estaba arrepentido después de haber fallado a Dios, David, según Salmo 51:4, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David estaba confesando el pecado a Dios. Es lo que hoy tiene que hacer toda persona que haya fallado a Dios. Ya
notamos ahora lo cual tiene que hacer toda persona. En resumen, el arrepentimiento es un viaje. Y acá podemos notar las 3 A. En resumen de la información del hijo pródigo, según Lucas 15, 11 al 32. El hijo pródigo se fue de la casa del padre, obstinado, a malgastar todo lo que le pidió el padre, lo que le dio el padre. Y finalmente, al regresar, él tuvo que abandonar el pecado, acudir a Dios y aceptar las consecuencias. En esta escena notamos que Jesús ilustra el que se va de la iglesia, que abandona las bendiciones celestiales, que abandona la misericordia de Dios, que abandona la comunión con Dios. Pero en esta escena notamos que Dios está dispuesto a recibir aún aquel que ha caído en las condiciones más bajas, en las condiciones más humillantes, como las que menciona en este pasaje de Lucas, del hijo pródigo. Lo recibe con amor y hace fiesta a recibirlo. Aunque dentro de los hermanos mayores habían unos allí que no querían recibirle y murmuraron. Sin embargo, en la escena notamos que Dios recibe al que se va, con tal de que reconozca sus faltas, sus errores, y que cambie. Conclusión. El arrepentimiento es difícil por el orgullo, la vanidad, la soberbia y el corazón endurecido. Según lo demuestran estos pasajes que solamente lo voy a leer. Primera de Juan 2:16, paralelo a Proverbios 16:18, Hebreos 3:13. Repito, el arrepentimiento es difícil por el orgullo, la vanidad, la soberbia y el corazón endurecido. 2. El temor de Dios motiva el arrepentimiento. Según Eclesiastés 12, 13 y 14. Paralelo a Hebreos 10, 31. Hebreos 12, 29. 3. La benignidad de Dios guía al arrepentimiento. Dice Romanos 2, 4. Capítulo 5, versículo 6 al 8. Paralelo a Juan 15, 13. Ahora, si hay entre nosotros una persona que nos visita, ¿qué es lo que tiene que hacer? Escuchar la palabra de Dios, creer a Cristo, arrepentirse de todo su pecado y convertirse, como ya lo decía Hechos 3:19. Confesar a Cristo y el siguiente paso es el bautismo para el perdón de los pecados. Y el siguiente, perseverar en la fe. Según Mateo 24:13, hasta el fin o hasta la muerte, Apocalipsis 2:10. Y si hay un hermano que se ha apartado pero quiere regresar, la opción está 8:22 de Hechos, arrepentirse si ha caído, rogar el perdón de Dios por su pecado y confesar el pecado ante la iglesia, pedirle perdón a la iglesia porque pertenece al cuerpo que es la iglesia. Y el cuerpo de la iglesia, la cabeza es Cristo. Ofendió a la iglesia, ofendió a Cristo. Entonces confesar el pecado. 1 de Juan 1:9. Que Dios le bendiga, amados hermanos. Las puertas están abiertas para el mundo perdido y para el hermano que se ha ido de la iglesia. Siguen abiertas las puertas esperando el arrepentimiento, pero el verdadero arrepentimiento. Dios le bendiga a cada uno, amados hermanos. Amén, hermanito. Muchas gracias por recordarnos este mensaje de la palabra de Dios, del arrepentimiento. Si uno no se arrepiente de sus pecados o de sus faltas, como dice la palabra, de esos pecados ocultos que tiene o de esos pecados que tiene contra alguien, pues seguramente, segurísimo que no entra al reino de los cielos. Vamos a hacer una oración para despedir este momento.
Bendito Padre Celestial, Dios eterno, gracias te damos en esta tarde por permitirnos escuchar y recordar todo lo que ya sabemos del arrepentimiento. Te pedimos en este momento perdón si hemos pecado contra ti de pensamiento, de palabra o de hecho. Si hemos pecado contra algún hermano de pensamiento, de palabra o de hecho, te pedimos que nos perdones, porque necesitamos estar limpios y preparados para el encuentro contigo, que puede ser a cualquier momento. Ayúdanos a no tener sentimientos ásperos contra nadie. Ayúdanos a no pecar contra ti ni contra el prójimo. Ayúdanos a mantener nuestros pensamientos sanos, nuestro corazón limpio. Y ayúdanos a refrenar nuestra lengua o nuestro pensamiento para no pecar contra nadie y después llenarnos de orgullo y no pedir perdón. Ayúdanos para que ese perdón en nuestro corazón y ese arrepentimiento esté, que si ofendemos de pensamiento, de palabra o de hecho, acudamos a la persona que ofendemos, a la persona que injuriamos, a la persona que hacemos llorar, a la persona que hacemos entristecer, que acudamos también con valentía a estar en paz con ella. Si pecamos, Señor, que seamos valientes también para arrepentirnos delante de tu presencia, bendito Dios, para ser hijos santos y puros como tú lo deseas. Dios de la gloria, Padre eterno, en tus manos encomendamos esta tarde y el resto de la tarde, y para estar en una comunión directa contigo. Bendice a nuestro hermano René y al ministerio de la predicación que hace allá en Managua, en la iglesia donde él preside, para que tú lo bendigas, lo ayudes y lo guíes en todo momento y en todo lugar. Y bendice a cada uno de los que estamos en esta plataforma y a todos los que nos han de escuchar después, todos los que han de escuchar después cuando estén en las redes sociales. Te pedimos que nos bendigas y bendigas a cada uno en el maravilloso nombre del que es y que era y que ha de venir, nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén.